¿Alguna vez has sentido que tu vida es una prisión invisible y que la libertad llega en el momento y la forma más inesperada? Prepárate para una historia de coraje, escape y renacimiento que te mantendrá al borde del asiento. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ella no pertenece al silencio, del miedo. El polvo se levantaba en nubes doradas bajo los cascos del caballo. Valeria sentía el viento azotando su rostro, arrancándole lágrimas que no sabía si eran de miedo o de algo que había olvidado cómo nombrar. Los brazos de Tamel la sostenían con firmeza mientras galopaban hacia las colinas, alejándose del pueblo que gritaba a sus espaldas. Diego vociferaba órdenes. El alcalde alzaba su bastón con furia impotente, pero ninguno se atrevía a perseguirlos. Ella había pasado años sintiendo que el mundo se cerraba sobre ella como una trampa, pero ahora, montada en ese caballo comanche, el horizonte se abría infinito. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria respiraba. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento, hay que regresar al inicio. Hay que volver al pequeño asentamiento silencioso entre planicies y colinas del oeste de Texas, donde todo comenzó a romperse mucho antes de que alguien lo notara. Place 4, 1881. La primavera llegaba tarde ese año, pero cuando finalmente lo hacía, pintaba los llanos con flores silvestres y llenaba el aire de promesas. En un pequeño poblado rodeado de campos amplios y caminos de tierra, vivía Valeria Osorio, una joven de 23 años, conocida por su habilidad para tejer y por su manera tranquila de moverse por el mundo. Tenía el cabello oscuro como la medianoche y los ojos del color de la miel cuando la luz del sol los atravesaba. Su risa era tímida, pero real, y sus manos, siempre ocupadas con hilos de colores, creaban mantas y chales que las mujeres del pueblo compraban para las ocasiones especiales. Valeria vivía con su tía Consuelo en una casa pequeña cerca de la plaza. Sus padres habían muerto años atrás en un invierno cruel, y desde entonces la anciana había sido su única familia. La casa olía siempre a hierbas secas y a pan recién horneado. Por las mañanas, Valeria trabajaba en su telar junto a la ventana, donde la luz entraba suave y le permitía ver cada hebra con claridad. Por las tardes, ayudaba a su tía con las labores del hogar o salía a recolectar plantas medicinales que crecían en los alrededores del pueblo. Era una vida sencilla, sin lujos ni sobresaltos. Y Valeria estaba bien con eso, o al menos lo estuvo hasta que Diego Navarro apareció en su vida. Palsi 4. Diego era el hijo del alcalde Ramiro Navarro, el hombre más influyente de la región. Alto, de facciones duras y voz grave. Diego tenía 28 años y una reputación impecable. Ayudaba a su padre en los asuntos del ayuntamiento, asistía a misa todos los domingos y saludaba a los ancianos con respeto estudiado. Las madres del pueblo lo veían como un excelente partido. Las muchachas jóvenes suspiraban cuando pasaba frente a ellas. Pero Valeria nunca había sentido esa atracción. Fue en la feria de San Marcos cuando él la buscó por primera vez. Valeria vendía sus tejidos en un puesto improvisado bajo un árbol cuando Diego se acercó con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Buenas tardes, señorita Osorio», dijo con voz pausada. «Me han dicho que teje usted las mejores mantas de toda la comarca». Valeria levantó la mirada, sorprendida de que alguien como él se dirigiera a ella. «Hago lo que puedo, señor Navarro», respondió con cortesía, sin saber bien qué más decir. «No sea modesta. Mi madre necesita un chal fino para la boda de mi prima. ¿Podría hacerle uno?» Valeria aceptó más por compromiso que por entusiasmo. Durante las siguientes semanas, Diego encontró razones para visitarla. Siempre llegaba con algún pretexto.
preguntar por el avance del chal, traer un mensaje de su madre, ofrecer ayuda con alguna reparación en la casa. Pulay 4. La tía Consuelo estaba encantada. Decía que era una bendición que un hombre de esa posición pusiera los ojos en su sobrina. «Es una oportunidad que no volverá a aparecer, mija», le repetía la anciana con insistencia. «Un hombre como él te puede dar seguridad, respeto. No vas a estar tejiendo toda tu vida para apenas comer». Valeria no sabía qué decir. Diego era correcto, educado, cumplía con todas las formas, pero algo en su manera de mirarla la hacía sentir observada, evaluada, como si fuera una yegua en un mercado. Aún así, cuando él le pidió permiso para cortejarla formalmente, ella aceptó, no por amor, sino porque no encontró razones suficientes para negarse. Y en ese pueblo, en esa época, las razones de una mujer pocas veces importaban. El noviazgo fue breve y vigilado. Diego la visitaba 2 veces por semana, siempre con la tía Consuelo presente, siempre con conversaciones medidas y gestos controlados. Nunca hubo un beso robado, nunca una caricia inesperada. Todo era formal, apropiado, exacto. Y Valeria, que no conocía otra forma de amor, pensó que así debía ser. Fue después del compromiso cuando las cosas comenzaron a cambiar. Plastic 4. La primera vez que Valeria vio el otro rostro de Diego fue una tarde en que él llegó sin avisar. Ella estaba trabajando en el telar, concentrada en un diseño nuevo, cuando escuchó la puerta abrirse con brusquedad. Levantó la vista y encontró a Diego de pie en el umbral, con el sombrero en la mano y una expresión tensa. «Buenas tardes, Diego», saludó Valeria sorprendida. «No te esperaba hoy, eso veo», respondió él con sequedad. «Siempre estás tan distraída que ni siquiera escuchas cuando alguien llega». Valeria parpadeó confundida por el tono. «Estaba trabajando. El telar hace ruido. No te escuché». «Claro, siempre tienes una excusa», dijo Diego entrando y cerrando la puerta tras de sí. «Mi madre me dijo que pasó ayer y no la recibiste como... Debías, que estuviste cortante». «Cortante. Yo solo estaba cansada. Le ofrecí té. Hablamos un rato». «No es suficiente, Valeria», la interrumpió acercándose. «Vas a ser mi esposa. Eso significa que representas a mi familia. No puedes andar por ahí con esa actitud descuidada. La gente habla. Yo no tengo ninguna actitud, Diego. Solo estaba... No me contradigas». Su voz se volvió más baja, más peligrosa. «Cuando te hablo, ¿escuchas? ¿Entendido?» Valeria sintió algo helado recorrerle la espalda. Asintió en minutos. Silencio, sin saber qué más hacer. Diego se quedó mirándola un momento más, como si estuviera esperando algo, y luego su expresión se suavizó de golpe. Sonrió, se acercó y le tomó la mano con delicadeza. «Perdóname, mi amor, es que me preocupo por ti. Quiero que todo salga bien, que seas respetada. No soporto que la gente hable mal de ti. ¿Me entiendes?» Valeria asintió otra vez, todavía desconcertada. Diego le besó la frente y se fue, dejándola sola, con un nudo en el estómago que no supo cómo explicar. Plastic 4. Esa fue la primera vez, pero no la última. Con el paso de las semanas, los comentarios de Diego se volvieron más frecuentes. Criticaba la manera en que se peinaba. Le decía que su risa era demasiado fuerte, que caminaba de forma descuidada, que su forma de hablar no era refinada. Cada observación venía envuelta en preocupación, en un tono que sonaba casi cariñoso, pero que dejaba en Valeria una sensación de pequeñez que crecía tras día. «No es que estés mal, mi amor. Solo digo que... podrías esforzarte un poco más. Yo te quiero ayudar a ser mejor, Valeria. Sabes que te amo, pero a veces pareces una campesina. Mi familia es importante. Debes portarte a la altura. No te enojes, solo te digo la verdad. Nadie más tendría el valor de decírtelo. Deberías agradecerme». Valeria comenzó a dudar de todo, de su ropa, de sus palabras, de su manera de moverse por el mundo. Se volvió más callada, más pequeña.
Dejó de reír cuando las vecinas contaban chistes en la plaza. Dejó de visitar a Pinnocent, las amigas con las que antes compartía tardes enteras. Poco a poco, el mundo de Valeria se fue reduciendo a las paredes de su casa y a las expectativas de Diego. Su tía Consuelo notó el cambio, pero lo atribuyó a los nervios de la boda próxima. «Es normal, mija, todas las novias se ponen así. Ya verás que cuando estés casada, todo será más fácil». Pero Valeria sabía que no era normal. Sabía que algo estaba mal, solo que no tenía palabras para nombrarlo, ni fuerzas para enfrentarlo. Plaza 4. Una tarde de finales de verano, Valeria salió a recolectar hierbas cerca del Arroyo de las Sombras, un lugar apartado donde crecían plantas que no se encontraban en ningún otro sitio. Era uno de los pocos momentos en que todavía se sentía libre, caminando entre los árboles con una canasta en la mano y el sonido del agua como única compañía. Estaba arrodillada junto a un arbusto de salvia cuando escuchó pasos suaves sobre la tierra. Levantó la vista alarmada y vio a un hombre de pie a pocos metros de Mindoro sin distancia. Era alto, de piel morena y cabello negro recogido con una tira de cuero. Vestía ropa sencilla, pantalones de gamuza y una camisa desgastada. Pero había algo en su postura que imponía respeto. Sus ojos oscuros la observaban con una intensidad que no era amenazante, sino curiosa. Valeria reconoció de inmediato lo que era: un comanche. El miedo debería haberla paralizado. En el pueblo las historias sobre los comanches estaban llenas de sangre y fuego, pero cuando sus miradas se encontraron, Valeria no sintió miedo. Sintió algo extraño, algo parecido a un reconocimiento. El hombre dio un paso adelante y habló en un español entrecortado. «Pero claro, tú eres la mujer de las manos suaves». Valeria parpadeó confundida. «Perdón. Hace 3 inviernos, mi abuelo enfermo. Tú lo ayudaste». La memoria regresó como un relámpago. Años atrás había encontrado a un anciano indígena tirado junto al camino temblando de fiebre. Sin pensarlo 2 veces, lo había llevado a su casa, lo había cubierto con mantas y le había dado infusiones hasta que la fiebre cedió. Cuando el hombre despertó, le agradeció en una lengua que ella no entendía y se fue antes del amanecer. Valeria nunca supo qué pasó con él. «¿Tu abuelo?», preguntó asombrada. «¿Está bien?». El hombre asintió. «Vivió 2 años más. Murió en paz. Antes de irse me dijo: busca a la mujer de ojos de miel. Ella tiene alma buena». Plaza 4. Valeria sintió que algo se quebraba dentro de ella. Hacía tanto tiempo que nadie le decía algo así. Hacía tanto que no se sentía vista como algo más que un error por corregir. El comanche se acercó un poco más y la observó con atención. Su expresión cambió, volviéndose más seria. «Pero ahora tus ojos están apagados. ¿Quién te roba el alma cuando nadie mira?». La pregunta fue como un golpe directo al pecho. Valeria sintió que las lágrimas subían sin control, quemándole la garganta. Intentó hablar, pero no pudo. Solo negó con la cabeza, avergonzada de su propia debilidad. El comanche no se movió. No intentó tocarla ni consolarla con palabras vacías. Solo se quedó allí de pie como un testigo silencioso de su dolor. Y esa presencia, esa simple compañía sin juicios, fue suficiente para que Valeria llorara por primera vez en meses. No lloró por el dolor de las palabras de Diego, sino por el alivio de ser vista, realmente vista. Cuando las lágrimas finalmente se agotaron, el comanche habló de nuevo. «Me llamo Tajmel. Si algún día necesitas ayuda, búscame en las colinas del norte. Mi gente sabe quién eres». Dicho esto, desapareció entre los árboles tan silenciosamente como había llegado, dejando a Valeria sola con una sensación extraña en el pecho. No era esperanza, todavía no, pero era algo que hacía mucho tiempo no sentía. La 4. Esa misma noche, cuando regresó a casa, encontró a Diego esperándola en la sala. Su tía Consuelo estaba junto a él con las manos entrelazadas y una expresión de emoción contenida. «Valeria», exclamó la anciana, «Diego tiene noticias maravillosas». Diego se puso
de pie, sonriendo con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Buenas noches, mi amor. He hablado con el padre Ignacio. Hemos decidido adelantar la boda. Será en 2 semanas. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 2 semanas. Sé que es rápido, pero no tiene sentido esperar más. Ya estamos comprometidos. Ya todo está arreglado. Además, mi padre dice que es mejor hacerlo antes de que lleguen las lluvias. Pero yo necesito tiempo para... ¿Tiempo para qué, Valeria? La voz de Diego se endureció apenas, lo suficiente para que ella captara la advertencia. ¿Acaso no quieres casarte conmigo? La tía Consuelo intervino rápidamente. Claro que quiere, es solo que está nerviosa, ¿verdad, mija? Es normal. Valeria miró a su tía, luego a Diego. Ambos esperaban su respuesta. Ambos daban por hecho que diría que sí, y ella, atrapada en la telaraña de expectativas y obligaciones, asintió. Sí, por supuesto. Diego sonrió satisfecho y se acercó para besarle la frente. Sabía que lo entenderías. Seremos muy felices, ya lo verás. Cuando se fue, Valeria se quedó inmóvil en medio de la sala. Su tía tarareaba una canción alegre mientras preparaba el té, emocionada con los preparativos. Pero Valeria no escuchaba nada. Solo sentía el peso de una prisión que estaba a punto de cerrarse para siempre. Esa noche, acostada en su cama, Valeria miró por la ventana hacia las colinas oscuras en la distancia. En algún lugar allá arriba, Tamel caminaba libre bajo las estrellas y por primera vez, en mucho tiempo, Valeria se atrevió a pensar en algo que jamás había considerado posible, que tal vez, solo tal vez, ella también merecía ser libre. Palesqueatro. Los días previos a la boda transcurrieron como una pesadilla de la que Valeria no podía despertar. La casa se llenó de movimiento constante, vecinas que llegaban con consejos no solicitados, costureras que ajustaban el vestido blanco que había pertenecido a su madre y su tía Consuelo, revoloteando de un lado a otro con una alegría que contrastaba brutalmente con el vacío que Valeria sentía en el pecho. Diego aparecía cada día con nuevas instrucciones. Le explicaba cómo debía comportarse durante la ceremonia, cómo debía saludar a los invitados importantes, qué debía decir y qué debía callar. Cada palabra era una cadena más que se ajustaba alrededor de su garganta. Cuando el padre Ignacio pregunte, respondes con voz clara, nada de murmullos. Mi familia estará presente y quiero que vean que elegí bien, le dijo 2 noches antes de la boda, sentado en la sala mientras Valeria cosía el dobladillo de su vestido. Sí, Diego, y durante la fiesta te quedas a mi lado. No quiero verte charlando con cualquiera. Ya sabes cómo es la gente de este pueblo, siempre buscando de qué hablar. Sí, Diego. Él se acercó y le levantó el mentón con 2 dedos, forzándola a mirarlo. ¿Estás feliz? Valeria sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Feliz. No recordaba la última vez que había sentido algo remotamente parecido a la felicidad, pero sabía cuál era la respuesta correcta. Sí, estoy feliz. Diego sonrió y le acarició la mejilla con una suavidad que no alcanzaba a ocultar el control detrás del gesto. Eso pensé. Serás una buena esposa, Valeria. Solo necesitas aprender a confiar en mí. Yo sé lo que es mejor para ti. Cuando se fue, Valeria dejó caer la aguja y se cubrió el rostro con las manos. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo quedaba un cansancio tan profundo que sentía que arrastraba piedras en el alma. La noche anterior a la boda, Valeria no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana mirando las colinas oscuras que se recortaban contra el cielo estrellado. Pensó en Tahmel, en sus palabras, en la manera en que la había visto realmente. Se preguntó si todavía estaría allá arriba, caminando libre bajo esas mismas estrellas. Se preguntó cómo sería esa libertad, pero la mañana llegó de todas formas, implacable como el destino. Pula 4. El pueblo despertó con la energía particular de los días de celebración. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar desde temprano, anunciando la ceremonia.
Las mujeres barrían las calles frente a sus casas y colgaban flores en las puertas. Los hombres preparaban las mesas para la fiesta que se extendería hasta la noche. Para todos era un día de alegría. Para Valeria era el día en que su vida se cerraría definitivamente. Se vistió en silencio, ayudada por su tía y por dos vecinas que no dejaban de hablar sobre lo afortunada que era. El vestido blanco le quedaba ajustado en la cintura y pesado en los hombros. Cuando se miró al espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Pálida, con los ojos hundidos y sin brillo, parecía un fantasma de sí misma. «Estás hermosa, mija», suspiró la tía Consuelo, limpiándose una lágrima. «Tu madre estaría tan orgullosa». Valeria no respondió. Solo se preguntó si su madre realmente estaría orgullosa o si estaría gritándole que huyera mientras todavía pudiera. «Gracias por llegar hasta aquí. ¿Qué crees que pasará ahora con nuestra protagonista entre los comanches? Déjalo en los comentarios y recuerda suscribirte al canal». Diego llegó a media mañana, vestido con su mejor traje oscuro y acompañado por su padre, el alcalde Navarro. El anciano era un hombre corpulento, de bigote blanco y mirada dura, acostumbrado a que sus palabras fueran ley. Entró a la casa sin pedir permiso y examinó a Valeria de arriba a abajo como quien inspecciona ganado. «Bien, está presentable», declaró con sequedad. «Diego, es hora de ir a la iglesia. No podemos hacer esperar al padre Ignacio». Diego tomó a Valeria del brazo con más fuerza de la necesaria. «Vamos, mi amor, nuestro día ha llegado». El camino hacia la iglesia fue corto, pero interminable. Diego prácticamente arrastraba a Valeria, apretándole el brazo cada vez que ella intentaba aminorar el paso. El pueblo entero parecía haberse volcado a las calles para verlos pasar. Había aplausos, felicitaciones gritadas, niños que corrían a su lado lanzando pétalos de flores. Todo era color y ruido y movimiento, pero Valeria solo sentía frío. «Sonríe», siseó Diego entre dientes, sin dejar de saludar a la gente. «Pareces un cadáver». Valeria intentó forzar una sonrisa, pero sus labios apenas se movieron. Sentía las piernas pesadas como si caminara hundida en lodo. Cada paso la acercaba más a la iglesia, a las puertas abiertas donde el padre Ignacio esperaba con su libro de oraciones, a la trampa final de la que no habría escapatoria. Cuando llegaron frente a la iglesia, Diego se detuvo para intercambiar saludos con varios hombres importantes del pueblo. Valeria se quedó de pie junto a él, inmóvil, con la mirada perdida en algún punto indefinido. Su tía intentó arreglarle el velo, pero Valeria ni siquiera la sintió. Palsas 4. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido distante al principio, como un trueno lejano, luego más fuerte, más cercano, el estruendo inconfundible de cascos contra la tierra. La gente comenzó a murmurar volteando hacia el camino que venía de los campos. El sonido crecía, haciéndose más intenso, más urgente, y entonces lo vio. Tamel emergió entre los árboles como una aparición del amanecer mismo. Montaba un caballo oscuro cubierto de polvo, con las crines agitándose al viento. Vestía ropa de cuero desgastada y llevaba el cabello suelto sobre los hombros. No portaba armas en alto. No gritaba amenazas, pero su sola presencia irradiaba una determinación que hizo que el murmullo de la multitud se convirtiera en silencio. Cabalgó directamente hacia la iglesia sin aminorar la marcha, con los ojos fijos en Valeria. La gente comenzó a apartarse, algunos por miedo, otros por pura sorpresa. Diego soltó el brazo de Valeria y dio un paso adelante con el rostro enrojecido de furia. «¡Qué demonios! ¡Es un salvaje! ¡Alguien deténgalo!». Pero nadie se movió. Tamel detuvo su caballo a pocos metros de ellos, levantando una nube de polvo. Se bajó con un movimiento fluido y caminó hacia Diego con pasos medidos, seguros. Sus ojos ardían con una intensidad que no admitía discusión. «Ella no pertenece al silencio del miedo», declaró con voz clara en un español que resonó por toda la plaza.
Diego soltó una carcajada despectiva, pero había nerviosismo en su voz. ¿Qué sabrás tú, salvaje? Valeria es mi prometida, tengo derechos sobre ella. Esta boda está bendecida por la iglesia y por la ley. No tienes derecho sobre nadie, respondió Tamel sin alzar la voz. Un hombre que rompe el espíritu de una mujer no merece llamarse hombre. El rostro de Diego se contorsionó de rabia. Se volvió hacia su padre, que observaba la escena con incredulidad. Padre, haz algo. Este indio está interrumpiendo mi boda. El alcalde Navarro recuperó la compostura y golpeó el suelo con su bastón. Guardias, arresten a este hombre inmediatamente. 2 hombres del pueblo, armados con rifles viejos, dieron un paso adelante con poca convicción, pero Tamel no los miró siquiera. Sus ojos estaban fijos en Valeria, que permanecía inmóvil, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. «Tú sabes la verdad», le dijo Tamel directamente a ella, ignorando a todos los demás. «Sabes que esto no es vida. Sabes que mereces más». Valeria sintió que algo se quebraba dentro de ella, no sus miedos, sino las cadenas que la mantenían atada. Por primera vez en meses, en años tal vez, sintió que tenía una elección, una verdadera elección. 4. Diego se interpuso entre ellos, agarrando a Valeria por el hombro con violencia. «No le hables, Valeria, no lo escuches. Está loco. Vamos adentro ahora mismo». Pero cuando intentó arrastrarla hacia la iglesia, Tahmel se movió, no con violencia, sino con una firmeza absoluta. Tomó la mano de Diego y la apartó del hombro de Valeria con una fuerza tranquila pero implacable. «No la toques», dijo simplemente. Diego intentó golpearlo, lanzando un puñetazo torpe. Tamel lo esquivó sin esfuerzo y lo empujó hacia atrás, haciéndolo tropezar. No había crueldad en el gesto, solo una certeza, inquebrantable. La multitud estalló en gritos confusos. El alcalde vociferaba órdenes que nadie parecía capaz de cumplir. La tía Consuelo lloraba, gritando el nombre de Valeria. El caos se desató en segundos. En medio de todo ese ruido, Tamel extendió la mano hacia Valeria. «Ven conmigo», dijo con voz suave pero firme. «Si quieres, nadie te obligará, pero si eliges venir, te juro que nunca más conocerás el miedo». Valeria miró esa mano extendida. Miró los ojos de Tamel, tan diferentes de los de Diego. No había posesión en esa mirada, no había control, solo había una invitación, una promesa de algo que ella había olvidado que existía. Miró hacia atrás. Diego se levantaba del suelo con el rostro desfigurado por la rabia. El alcalde seguía gritando. Su tía lloraba desconsolada. La iglesia esperaba con sus puertas abiertas como las fauces de una bestia. Y más allá de todo eso, veía los años que se extenderían por delante, días de silencio, de pequeñez, de ir muriendo lentamente hasta que no quedara nada de quien era. Tomó la mano de Tahmel. El contacto fue como un chispazo eléctrico. Tamel la miró a los ojos, y en ese instante Valeria supo que había tomado la decisión más importante de su vida. Él la tomó por la cintura con un movimiento rápido y seguro, subiéndola al caballo. Luego montó detrás de ella, rodeándola con sus brazos para tomar las riendas. «¡No, Valeria!», gritó Diego corriendo hacia ellos. «Es mi prometida, no pueden llevársela». Pero ya era tarde. Tamel espoleó al caballo y salieron disparados hacia adelante cruzando la plaza a galope completo. La gente se apartó con gritos de sorpresa. Algunos hombres intentaron detenerlos, pero el caballo era demasiado rápido y Tahmel demasiado hábil. «¡Deténganlos!», rugió el alcalde. «Es un rapto, traigan los caballos, no pueden escapar». Pero mientras organizaban una persecución improvisada, Tahmel y Valeria ya habían dejado atrás las últimas casas del pueblo. Pamblas 4. El camino se abría ante ellos, ascendiendo hacia las colinas. Los cascos del caballo levantaban nubes de polvo dorado bajo el sol de la mañana. Valeria sentía el viento azotándole el rostro,
arrancándole el velo blanco que salió volando y quedó atrapado en las ramas de un árbol. El vestido de novia se agitaba como alas desesperadas por volar, y por primera vez en años Valeria respiraba. Respiraba profundo, llenándose los pulmones de aire limpio, de libertad. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio, de liberación, de renacimiento. Se aferró a los brazos de Tamel, sintiendo la fuerza y la calidez de su cuerpo detrás de ella, y supo que esta vez alguien la sostenía sin querer aplastarla. «¿Estás bien?», preguntó Tamel sin aminorar el galope. Valeria asintió, incapaz de hablar. Tamel entendió de todas formas. Cabalgaron durante horas, adentrándose cada vez más en las colinas. El camino se volvió más escarpado, más difícil, pero Tamel conocía cada recodo, cada atajo escondido entre los árboles. Dejaron atrás los senderos conocidos y se internaron en territorios que Valeria jamás había pisado. El sol comenzaba a descender cuando finalmente llegaron a un claro escondido entre robles antiguos. Un arroyo de agua cristalina corría cerca cantando sobre las piedras. Era un lugar de una belleza salvaje intocada que hizo que Valeria sintiera que había cruzado hacia otro mundo. Tamel detuvo el caballo y desmontó con agilidad. Luego extendió los brazos para ayudar a Valeria a bajar. Ella tembló cuando sus pies tocaron el suelo, no por miedo, sino por el peso de todo lo que acababa de suceder. «Aquí estaremos seguros por ahora», dijo Tamel. «Nadie del pueblo conoce estos caminos. Descansa. Has tenido un día difícil». Valeria lo miró. Realmente lo miró por primera vez desde que habían huido. Vio el polvo en su ropa, el cansancio en sus ojos, la determinación que no había flaqueado ni un instante. Vio a un hombre que había arriesgado su vida por salvarla sin pedir nada a cambio. «¿Por qué?», susurró finalmente. «¿Por qué hiciste esto?». Tamel se agachó junto al arroyo y mojó un pedazo de tela que llevaba atado al cinturón. Se acercó a Valeria y con movimientos suaves comenzó a limpiarle el rostro manchado de polvo y lágrimas. «Porque hace 3 años una mujer me enseñó que la bondad existe incluso cuando el mundo es cruel. Mi abuelo me contó cómo lo cuidaste sin conocerlo, sin tener razón para hacerlo. Me dijo que eras luz en forma de persona». Hizo una pausa sosteniendo la mirada de Valeria. «Cuando te vi en el arroyo con esa luz apagada, supe que alguien te la estaba robando y no pude quedarme sin hacer nada. No podía dejar que esa luz se apagara para siempre». Valeria sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez no intentó detenerlas. Se dejó caer de rodillas junto al arroyo y lloró todo lo que había guardado durante meses. Lloró por el miedo, por la humillación, por los pedazos de sí misma que había ido perdiendo, pero también lloró de alivio, de gratitud, de la extraña y nueva sensación de estar a salvo. Tamel no intentó consolarla con palabras vacías, simplemente se sentó cerca, respetando su dolor, esperando pacientemente a que la tormenta pasara. Pactasta 4. Cuando Valeria finalmente se calmó, el sol ya se ocultaba detrás de las colinas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Se limpió el rostro con manos temblorosas y miró a su alrededor, tomando conciencia real de dónde estaba y lo que había hecho. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz ronca. «Diego vendrá a buscarme. El alcalde tiene poder, tiene hombres. No llegarán hasta aquí», respondió Tamel con calma. «Y aunque lo hicieran, mi tribu está cerca. Estarás protegida. Tu tribu». Valeria lo miró con ojos muy abiertos. «Me llevarás con tu gente si quieres venir, pero la decisión es tuya. Siempre será tuya». Valeria pensó en las alternativas. Regresar al pueblo significaba casarse con Diego de todas formas, o peor aún, enfrentar la vergüenza y el castigo por haberlo abandonado. Quedarse sola en las llanuras era imposible, pero ir con los comanches, con gente que no conocía en un mundo completamente diferente al suyo,
Y sin embargo, cuando miró los ojos de Tamel, vio algo que nunca había visto en Diego. Respeto, no posesión, no control. Solo un respeto genuino por su voluntad, por su derecho a elegir. «Quiero ir contigo», dijo finalmente con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «No sé qué me espera allá, pero sé que ya no puedo volver». Tamel asintió, y por primera vez desde que lo conoció, Valeria vio una sonrisa pequeña pero genuina en sus labios. «Entonces, mañana al amanecer, partiremos hacia las colinas de Palo Duro. Es un viaje largo, pero llegaremos antes de que termine la luna nueva». Esa noche, Tamel encendió un fuego pequeño y le ofreció a Valeria una manta tejida con patrones que nunca había visto. Compartieron carne seca y agua fresca del arroyo. No hablaron mucho, pero el silencio entre ellos no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre dos personas que no necesitan llenar cada instante con palabras. Cuando llegó la hora de dormir, Tamel se acostó del otro lado del fuego, dándole a Valeria todo el espacio que necesitaba. Ella se envolvió en la manta y miró las estrellas que brillaban con una claridad que nunca había visto desde el pueblo. Por primera vez en años, Valeria se durmió sin miedo, sin el terror de despertar y enfrentar otro día de humillaciones silenciosas, sin la angustia de convertirse en alguien que no reconocía. Se durmió sabiendo que había elegido y que nadie podría quitarle esa elección. Paz 3 y 4. El viaje hacia las colinas de Palo Duro duró 4 días completos. 4 días de atravesar cañones profundos, de seguir senderos que apenas se distinguían entre la maleza, de cruzar arroyos helados que hacían temblar las piernas. Valeria nunca había cabalgado tanto tiempo seguido y al final de cada jornada sentía cada músculo de su cuerpo gritar de dolor, pero no se quejó ni una sola vez, porque con cada kilómetro que dejaban atrás sentía que el peso sobre su pecho se aligeraba un poco más. Tamel era un compañero silencioso, pero atento. Se detenía cuando notaba que Valeria necesitaba descansar, aunque ella no lo pidiera. Cazaba conejos y perdices con una precisión que la asombraba, y por las noches encendía fuegos pequeños que no llamaban la atención, pero que mantenían el frío a raya. Le enseñaba palabras sueltas en su lengua mientras cabalgaban. Taja para estrella, paa para agua, guasape para oso. Valeria la repetía torpemente al principio, haciendo que Tamel sonriera con una paciencia infinita. «No importa si no suena perfecto», le decía. «Lo importante es que intentes, mi gente lo notará». Al cuarto día, cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo las nubes de rojo y dorado, llegaron finalmente a un valle escondido entre formaciones rocosas. Allí, en un claro amplio junto a un río que cantaba sobre rocas pulidas por el tiempo, se extendía el campamento de la tribu de Tamel. No era lo que Valeria había imaginado. No había grandes estructuras permanentes, sino tipis, refugios hechos con palos y pieles que se adaptaban al paisaje como si hubieran crecido de la tierra misma. El humo de varias fogatas se elevaba en columnas delgadas hacia el cielo. Niños corrían entre los árboles, mujeres trabajaban junto al río y hombres regresaban de la casa con venados sobre los hombros. Era una escena de vida cotidiana que resultaba extrañamente familiar y completamente ajena al mismo tiempo. 4. Cuando entraron al campamento, el movimiento se detuvo. Uno por uno, los miembros de la tribu dejaron lo que estaban haciendo para observar a la mujer de vestido blanco desgarrado que llegaba montada detrás de Tamel. Los niños dejaron de jugar. Las mujeres se incorporaron desde sus labores. Los hombres apoyaron las manos en las armas que llevaban al cinto. Valeria sintió que el miedo regresaba apretándole la garganta. Era una extraña aquí, una intrusa. ¿Qué había estado pensando? ¿Cómo podría vivir entre gente que no la conocía, cuyas costumbres no entendía, cuyo idioma apenas podía balbucear? Tamel desmontó y extendió la mano para ayudarla a bajar.
Luego se volvió hacia su gente y habló en su lengua con palabras que Valeria no comprendió, pero cuyo tono era claro, firme, respetuoso, sin disculpas. Señaló a Valeria varias veces y ella escuchó una frase que reconoció de sus conversaciones durante el viaje. Tuya Utiagi, la que tiene alma buena, un anciano de cabello blanco como la nieve y rostro surcado por 1000 arrugas, se acercó despacio, apoyándose en un bastón tallado. Sus ojos, pequeños penetrantes, estudiaron a Valeria de arriba a abajo. Luego habló con Tamel en voz baja, haciendo preguntas que sonaban como interrogatorios. Tahmel respondió con paciencia, explicando, justificando. Finalmente, el anciano se acercó a Valeria. La miró fijamente durante un momento que se extendió como una eternidad. Entonces, para sorpresa de todos, sonrió mostrando dientes que faltaban, y habló en un español entrecortado, pero comprensible. Tú eres la mujer que salvó a Kian, mi hermano. Hace 3 inviernos. Valeria parpadeó incrédula. Este anciano era hermano del hombre que ella había ayudado. Yo sí lo encontré enfermo. Solo hice lo que cualquiera. No la interrumpió el anciano, alzando una mano nudosa. No cualquiera. La mayoría de tu gente nos ve y siente miedo o desprecio. Tuviste a un hombre que sufría. Eso no se olvida. Se volvió hacia la tribu y alzó la voz, hablando en su lengua con una autoridad que no admitía discusión. Valeria no entendió las palabras, pero entendió el tono. Esta mujer está bajo nuestra protección. El que la dañe, me daña a mí. La tensión en el aire se disipó lentamente. Las mujeres volvieron a sus tareas, aunque algunas seguían lanzando miradas curiosas. Los hombres asintieron con respeto y se alejaron. Solo los niños siguieron observando, fascinados por la mujer extraña de vestido blanco roto. Pasta 4. Una mujer de mediana edad se acercó con el rostro serio pero no hostil. Tenía el cabello recogido en una trenza gruesa que le caía sobre el hombro y usaba un vestido de piel de venado decorado con cuentas de colores. Habló con Tamel brevemente. Luego se volvió hacia Valeria y le hizo un gesto para que la siguiera. Tahmel tradujo. Naira, mi tía, te llevará con las mujeres. Te darán ropa adecuada y un lugar para dormir. No tengas miedo. Aquí nadie te hará daño. Valeria miró el vestido de novia que llevaba puesto, ahora manchado de tierra y desgarrado en varios lugares. Asintió y siguió a Naira hacia uno de los tipis más grandes, dentro. Varias mujeres de diferentes edades trabajaban en diversas tareas, curtían pieles, molían semillas, tejían cestas con juncos. Todas levantaron la vista cuando Naira entró con Valeria. Se hizo un silencio incómodo. Naira habló brevemente, explicando quién era Valeria. Las mujeres intercambiaron miradas, algunas de curiosidad, otras de desconfianza. Una joven de no más de 18 años soltó una risita al ver el vestido blanco, ganándose una mirada severa de una de las ancianas. Naira le indicó a Valeria que se quitara el vestido. Ella vaciló, sintiéndose vulnerable bajo las miradas de todas esas mujeres, pero no había alternativa. Con dedos torpes por la vergüenza, comenzó a desabrocharse el vestido. Una de las mujeres mayores se acercó y la ayudó con los botones que ella no alcanzaba. Cuando el vestido cayó al suelo, quedando hecho un bulto arrugado de tela sucia, Valeria se sintió extrañamente liberada. Era como si ese vestido hubiera sido la última cadena que la ataba a su vida anterior. Naira le entregó un vestido de piel suave, de venado, sencillo, pero bien hecho. Valeria se lo puso sorprendida por lo cómodo que resultaba, por cómo se adaptaba a su cuerpo sin apretarla ni restringir sus movimientos. Le dieron también mocasines de piel, mucho más prácticos que los zapatos delicados que había perdido en algún momento del viaje. Una de las ancianas, con el rostro tan arrugado que parecía corteza de árbol antiguo, se acercó y le tocó el cabello, soltando un comentario que hizo reír a las demás.
Valeria no entendió las palabras, pero el tono era claramente de desaprobación. La anciana tomó un peine hecho de hueso y comenzó a desenredarle el cabello con sorprendente suavidad, mientras murmuraba palabras que sonaban como reproche cariñoso. Poco a poco, las mujeres fueron relajándose. Una le ofreció agua fresca en un recipiente de madera. Otra le mostró cómo atarse correctamente los mocasines. Los primeros días en el campamento fueron los más difíciles. Valeria no sabía cómo comportarse, qué hacer, dónde estaba su lugar. Se sentía constantemente observada, juzgada, pesada en una balanza invisible. Las mujeres la trataban con cortesía distante, pero no la incluían en sus conversaciones. Los hombres la ignoraban completamente. Los niños la miraban con curiosidad desde lejos, pero corrían si ella intentaba acercarse. Tamel le había dado espacio, tal como había prometido. Dormía en un tipi con otros guerreros solteros, mientras que Valeria compartía uno con Naira y dos mujeres jóvenes. Por las noches, acostadas sobre pieles de búfalo mientras escuchaba el sonido del río y los murmullos de las mujeres durmiendo, Valeria se preguntaba si había cometido un error terrible. Había escapado de una jaula solo para encontrarse en otra diferente. Pero entonces recordaba la manera en que Diego la miraba, las palabras que usaba como cuchillos, el peso constante del miedo y sabía que esto, por difícil que fuera, seguía siendo mejor. El cambio comenzó cuando Valeria empezó a trabajar. No podía quedarse sentada sin hacer nada mientras todas las demás trabajaban. Así que buscó maneras de contribuir. Al principio intentó ayudar con tareas simples: traer agua del río, recolectar leña, mantener vivos los fuegos. Las mujeres aceptaban su ayuda sin comentarios, pero tampoco la agradecían. Fue cuando vio a una de las ancianas tejiendo una cesta que Valeria encontró su entrada. Se acercó despacio, observando con fascinación la manera en que los dedos arrugados entrelazaban los juncos, con una precisión que hablaba de décadas de práctica. La anciana notó su presencia y la miró con ojos penetrantes. Valeria no habló. Simplemente se sentó cerca y siguió observando con ese respeto silencioso que había aprendido era importante aquí. Después de un rato, la anciana le hizo un gesto para que se acercara más. Tomó la mano de Valeria y la guió para mostrarle el movimiento básico del tejido. Era diferente a lo que Valeria conocía, pero el principio fundamental era el mismo: paciencia, precisión, respeto por el material. Valeria trabajó durante horas bajo la supervisión silenciosa de la anciana, deshaciendo y rehaciendo cuando cometía errores. Sus dedos, acostumbrados a los hilos delicados, se adaptaron lentamente a la dureza de los juncos. Cuando el sol comenzó a ocultarse y finalmente logró completar una sección pequeña pero decente, la anciana asintió con algo que podría haber sido aprobación. Postre 4. A la mañana siguiente, cuando Valeria se sentó junto a la anciana sin que nadie se lo pidiera, otra mujer mayor se acercó con un telar primitivo pero funcional. Lo colocó frente a Valeria sin decir palabra. Luego trajo fibras de yuca ya preparadas. Valeria entendió el mensaje. «Muéstranos qué sabes hacer». Con dedos que temblaban ligeramente por los nervios, Valeria comenzó a trabajar. Aplicó las técnicas que había aprendido desde 1900 niña, pero adaptándolas al telar y materiales diferentes. Creó un patrón simple al principio, solo líneas y formas geométricas, pero a medida que ganaba confianza, comenzó a incorporar diseños más complejos. Las mujeres se fueron reuniendo alrededor, observando en silencio. Valeria sentía sus miradas, pero no se detuvo. Dejó que sus manos hablaran por ella, mostrando el respeto que sentía por su oficio, la dedicación que ponía en cada movimiento. Cuando finalmente terminó una pequeña manta del tamaño de un pañuelo, con un diseño que combinaba elementos de su tradición con la simetría que había observado en los trabajos comanches, lo levantó para que todas lo vieran.
Naira lo tomó y lo estudió con atención. Luego dijo algo en su lengua que hizo que las demás mujeres murmuraran con interés. Se volvió hacia Valeria y en su español limitado dijo: «Bueno, tienes manos que entienden. Esto es importante». Desde ese día todo cambió. Las mujeres comenzaron a incluir a Valeria en sus labores. Le enseñaban sus técnicas y ella compartía las suyas. Le mostraban plantas que no conocía, explicándole con gestos y las pocas palabras en español que sabían para qué servían. Valeria aprendió a identificar raíces que curaban fiebres, hojas que aliviaban dolores, cortezas que cerraban heridas. Una tarde, mientras trabajaban junto al río, lavando pieles, la joven que se había reído el primer día se acercó tímidamente. Se llamaba Suyai y tenía una risa contagiosa que salía a borbotones cuando algo la divertía. Comenzó a enseñarle palabras a Valeria, señalando objetos y repitiendo sus nombres hasta que ella los pronunciaba correctamente. Cuando Valeria cometía errores, Suyai se reía, pero sin crueldad, y volvía a intentarlo con paciencia. «Guasape», decía Suyai haciendo gestos como garras. «Oso, peligroso. Si ves, no corras. Caminas despacio, hablas bajo». «Guasape», repetía Valeria. «No correr, caminar despacio». «Bien», Suyai aplaudía. «Aprende rápido, mejor que los niños». Poco a poco el vocabulario de Valeria crecía. Aprendió los nombres de los árboles, de los animales, de las estrellas. Aprendió frases simples. Apá para decir mi padre, piá para mi madre, namí para mi hermana. Aprendió que algunas palabras tenían significados que iban más allá de la traducción literal, que llevaban consigo historias, tradiciones, maneras de ver el mundo. Pablasta y 4. Una noche, 2 meses después de su llegada, el anciano que la había recibido el primer día la llamó a su fuego. Tamel estaba allí también junto con otros hombres mayores de la tribu. Valeria se sentó donde le indicaron con el corazón latiéndole rápido por los nervios. El anciano habló en su lengua durante largo rato. Valeria captaba palabras sueltas, pero no el significado completo. Tahmel traducía en voz baja. «Dice que has mostrado respeto, que trabajas duro, que aprendes nuestras costumbres sin intentar imponer las tuyas. Dice que las mujeres hablan bien de ti, que tus manos tienen sabiduría». El anciano hizo una pausa mirando fijamente a Valeria con esos ojos que parecían ver más allá de la superficie. Luego pronunció una palabra que Valeria no conocía: «Nari». «¿Qué significa?», preguntó ella en voz baja. Tamel sonrió y había calidez genuina en esa sonrisa. «Significa la que renace del fuego. Es el nombre que te da la tribu. Si lo aceptas, ya no serás solo una visitante, serás parte de nosotros». Valeria sintió que algo se expandía en su pecho, algo parecido a la esperanza mezclada con gratitud. Miró al anciano y asintió con firmeza. «Acepto con honor». El anciano asintió satisfecho, pronunció el nombre de nuevo, esta vez más alto, para que todos los presentes lo escucharan. «Nari». Los hombres repitieron el nombre, sellando así su nueva identidad. Esa noche hubo una pequeña celebración. Las mujeres prepararon comida especial. Los hombres tocaron tambores y flautas de hueso que producían melodías que Valeria nunca había escuchado, pero que resonaban en algún lugar profundo de su ser. Los niños corrían alrededor del fuego riendo y jugando, y por primera vez desde que llegó, Valeria se sintió verdaderamente parte de algo. Sí, 4. Tahmel se sentó junto a ella cuando la celebración comenzó a calmarse. No dijeron nada durante un largo rato. Simplemente contemplaron el fuego mientras las brasas crepitaban y lanzaban chispas hacia el cielo estrellado. «¿Estás feliz?», dijo finalmente Tahmel. No era una pregunta. «Sí», respondió Nari, porque ese era su nombre. Ahora no pensé que pudiera estarlo de nuevo. Ese hombre, Diego, te hizo olvidar quién eras, pero nunca te quitó quién eres.
Eso siempre estuvo aquí. Tamel se tocó el pecho. Solo necesitabas espacio para recordarlo. Nari lo miró estudiando su perfil iluminado por el fuego. Tamel había sido paciente más allá de lo razonable. Nunca había presionado, nunca había exigido gratitud o algo a cambio de lo que había hecho por ella. Le había dado tiempo, espacio, libertad para sanar a su propio ritmo. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó ella. «Realmente sé lo que dijiste, sobre mi bondad con tu abuelo, pero debió haber sido más que eso». Tamel se volvió para mirarla directamente. En sus ojos había una sinceridad que la desarmaba, porque cuando vi cómo te trataba, vi algo que conozco bien. Mi madre, ella también vivió con un hombre que la hacía pequeña, que la rompía con palabras. Cuando yo era niño, no entendía, pensaba que así eran las cosas, pero mi abuelo, el que tú ayudaste, me enseñó diferente. Me enseñó que amar es respetar, que la fuerza verdadera está en proteger, no en dominar. Hizo una pausa con la mandíbula tensa por los recuerdos. Mi madre nunca tuvo a nadie que la ayudara. Se quedó atrapada hasta que murió con el espíritu roto. Cuando te vi a ti, vi la oportunidad de hacer lo que nadie hizo por ella, de darle a alguien la libertad que mi madre nunca tuvo. Nari sintió lágrimas quemándole los ojos, extendió la mano y tocó la de Tamel. Un gesto simple, pero lleno de significado. Le diste a tu madre un hijo que entiende lo que ella sufrió. Eso no es poco, y me diste a mí una vida nueva. No sé cómo agradecerte. No tienes que agradecer nada, respondió Tamel, cerrando su mano suavemente alrededor de la de ella. Solo tienes que ser libre. Eso es suficiente. 4. Los meses siguientes fueron de crecimiento y descubrimiento. Nari aprendió a montar su propio caballo, una yegua moteada que Tamel le regaló y que ella llamó Pasi, rayo. Aprendió a rastrear animales siguiendo huellas en la tierra, a leer el clima observando las nubes, a orientarse por las estrellas cuando la oscuridad era completa. Las ancianas le enseñaron a preparar medicinas mezclando hierbas con grasa de oso para hacer ungüentos, hirviendo raíces para crear infusiones que bajaban la fiebre o calmaban dolores de estómago. Le enseñaron también las historias de su pueblo, relatos de creación y batallas de héroes y tragedias que se transmitían de generación en generación. A cambio, Nari compartía sus propias historias. Les hablaba de su pueblo, de las costumbres que había dejado atrás, pero también de las cosas buenas que recordaba. Las fiestas del santo patrono, el olor del pan recién horneado, las canciones que su madre le cantaba cuando era niña. Las mujeres escuchaban con curiosidad haciendo preguntas, encontrando similitudes inesperadas entre mundos que parecían tan diferentes. Su relación con Tamel también evolucionó, pero despacio, con el respeto y la paciencia que caracterizaban todo lo que hacían juntos. Comenzaron a pasar más tiempo conversando bajo las estrellas, compartiendo silencios que ya no eran incómodos, sino reconfortantes. Él le contaba sobre su vida, sobre las batallas que había enfrentado, sobre los sueños que tenía para su pueblo. Ella le hablaba de sus miedos, de las cicatrices que Diego había dejado en su alma, de cómo cada día se sentía un poco más fuerte. Una noche, mientras caminaban junto al río bajo la luna llena, Tamel le preguntó, «¿Tienes miedo todavía de que venga a buscarte?» Nari pensó en Diego, en el hombre que una vez controló cada aspecto de su vida. Intentó sentir miedo, pero lo único que encontró fue una indiferencia tranquila. No, ya no, porque entendí algo importante. Él solo tenía poder sobre mí si se lo daba, mientras creía sus palabras, mientras pensaba que merecía lo que me hacía. Se volvió hacia Tamel, con los ojos brillando bajo la luz plateada. Aquí aprendí que merezco respeto, que merezco ser escuchada, que mis decisiones importan. Aunque Diego viniera ahora, mismo no podría tocarme, porque la mujer que él conocía ya no existe. Tamel sonrió y había orgullo en esa sonrisa.
Esa es la verdad más importante que puedes aprender. Nadie puede encerrarte si tú no abres la puerta. Fue en ese momento, bajo esa luna llena junto al río Cantarín, cuando Nari se dio cuenta de que lo que sentía por Tamel era amor, pero era un amor completamente diferente al que había conocido antes. No era posesivo ni sofocante, no demandaba ni controlaba. Era un amor que daba espacio, que respiraba, que celebraba su libertad en lugar de temerla. Tamel, dijo suavemente, quiero quedarme aquí, no porque no tenga otro lugar a donde ir, sino porque este es el lugar que elijo y quiero intentar construir algo contigo si tú quieres. Tamel la miró durante un largo momento y en sus ojos Nari vio todo lo que necesitaba ver. Respeto, comprensión, un amor que no exigía, sino que ofrecía. Yo también lo quiero, respondió él, pero a tu tiempo, sin prisa, sin presión. Construiremos juntos lo que sea que debe ser construido. Y así fue. Palasi 4. Con el paso de más meses, Nari y Tamel se convirtieron en compañeros en el sentido más profundo de la palabra. Trabajaban juntos, cazaban juntos, tomaban decisiones juntos. Cuando finalmente decidieron formar su propia familia, fue una decisión mutua celebrada por la tribu entera. Las noticias del mundo exterior llegaban ocasionalmente a través de comerciantes o de otros grupos que pasaban por la región. Fue así como Nari se enteró de que Diego había intentado organizar una búsqueda durante las primeras semanas después de su fuga. Había reunido un grupo de hombres y se había adentrado en las colinas jurando que la traería de vuelta. Pero los senderos que conocía no lo llevaron a ningún lado. Las rocas guardaban sus secretos celosamente y después de una semana de búsqueda infructuosa, Diego regresó al pueblo con las manos vacías y el orgullo herido. El alcalde había intentado presionar a las autoridades para que intervinieran. Pero en esas tierras remotas, la ley de los hombres blancos llegaba débil y distorsionada. Con el tiempo, Diego se casó con otra mujer del pueblo, alguien más dócil, más dispuesta a cumplir sus expectativas, pero según contaban, nunca dejó de sentir la humillación de haber sido abandonado públicamente. La historia de cómo un comanche se había llevado a su novia el día de la boda se convirtió en un chisme que se susurraba en las cantinas y en los mercados. Para Nari, esas noticias eran como ecos del pasado que ya no le pertenecía. No sentía alegría por el sufrimiento de Diego, pero tampoco compasión. Simplemente lo veía como lo que era. Un hombre que nunca había aprendido que el amor no se exige, se gana. Los años pasaron. Nari se convirtió en una de las tejedoras más respetadas de la tribu, creando mantas y ropas que combinaban las técnicas de ambos mundos en diseños únicos. Enseñó a las niñas más jóvenes, transmitiéndoles no solo habilidades prácticas, sino también la lección más importante que había aprendido, que una mujer tiene valor por sí misma, no por quien la posee. La historia de cómo llegó a la tribu se convirtió en leyenda. Los ancianos la contaban en las noches de invierno alrededor del fuego, cuando las tormentas aullaban afuera y las familias se reunían para mantenerse calientes. Hablaban de la mujer del vestido blanco que eligió la libertad sobre la seguridad, que cambió el silencio del miedo por el sonido del viento en un caballo comanche. En los pueblos de colonos la historia también se contaba, aunque con variaciones. Algunos decían que Valeria Osorio había sido raptada por salvajes. Otros susurraban que se había vuelto loca y había huido a los llanos. Pero los más viejos, los que habían visto la mirada apagada de Valeria en los meses previos a la boda, sabían la verdad, que ella no había huido, sino que había elegido. Blaze 4, una tarde de otoño, varios años después de su llegada, Nari estaba sentada frente a su tipi trabajando en un telar nuevo. Sus manos se movían con la certeza de quien ha encontrado su ritmo, creando patrones que contaban historias sin necesidad de palabras.
A su lado jugaban dos niños pequeños, sus hijos, con el cabello negro como la noche y los ojos brillantes de curiosidad. Tamel se acercó desde donde había estado reparando flechas y se sentó junto a ella observando el trabajo de sus manos. «¿En qué piensas?», preguntó, porque después de años juntos podía leer sus silencios. Nari respondió sin dejar de tejer. «Pienso en cómo las vidas pueden cambiar, en cómo un momento de valentía puede abrirte caminos que nunca supiste que existían». «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Tamel, aunque ya conocía la respuesta. «De nada», respondió Nari con firmeza. «Cada cicatriz me enseñó algo. Cada lágrima me hizo más fuerte y cada día aquí me recuerda que elegí bien». Miró hacia las elevaciones que rodeaban el valle, hacia el cielo infinito que se extendía sobre ellos. Respiró profundo, llenándose los pulmones del aire limpio de «las alturas». «Soy Nari», dijo en voz baja, «la que renace del fuego, y nunca más dejaré que nadie apague esa luz». Tamel tomó su mano y la apretó suavemente. No dijeron nada más, no hacía falta. En el silencio cómodo entre ellos, en la risa de sus hijos, en el tejido que crecía bajo los dedos de Nari, estaba la respuesta a todas las preguntas importantes. La libertad no siempre es fácil. A veces exige valentía que no sabías que tenías. A veces significa dejar atrás todo lo conocido y adentrarse en lo desconocido. Pero cuando finalmente la alcanzas, cuando respiras ese primer aliento de aire libre después de años de asfixia, comprendes que valió cada paso difícil, cada momento de miedo, cada decisión dolorosa. La historia de Nari y Tamel se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en leyenda tanto entre los comanches como entre los colonos del oeste de Texas. Se convirtió en un recordatorio de que el amor verdadero no encierra, sino que libera, que el respeto es más valioso que el control y que nunca es tarde para elegir tu propio destino, sin importar cuántas cadenas hayan intentado atarte. En las colinas de Palo Duro, bajo un cielo lleno de estrellas que brillaban con luz antigua, Nari construyó una vida donde el respeto era la base, la confianza, el techo y el amor, el fuego que nunca se apagaba, y en esa vida finalmente fue libre. Pelsi 4. Gracias por escuchar toda la historia. Esta narrativa nos deja una hermosa reflexión. El amor verdadero nunca busca controlar ni apagar tu luz, sino que te da alas para ser libre y auténtica. Nunca es tarde para romper las cadenas y elegir tu propio destino. Por favor, suscríbete para más historias como esta. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete